Otra vez el libro de Malaquías. Les voy a pedir que vayan hasta el capítulo 3. Y le ruego, hermano, que por favor preste mucha atención a lo que voy a decir esta mañana. En la introducción ya les indiqué que el libro de Malaquías es uno de esos libros que no comprendemos bien. Y honestamente me llama poderosamente la atención cómo es escasa la exposición de este libro. Más bien se ha utilizado el capítulo 3, versos 9 y 10 para hablar acerca del tema de los diezmos, que a mi juicio es una excusa para robarle al pueblo de Cristo. Es duro lo que estoy diciendo, pero eso es lo que se está viendo, latrocinio dentro de la iglesia. Esto evoca un poco lo que pasó en los días de Jesús, cuando los que formaban el clero de la época usaron el templo para comerciar con las almas, y tal es así que Jesús, indignado, tuvo que hacer una purga de todo lo que se estaba haciendo mal ahí, inclusive haciendo una acusación gravísima, diciendo que habían convertido un lugar que debía ser de oración y contemplación, lo convirtieron en una cueva de ladrones. Son términos muy fuertes. Bueno, hoy la pseudo iglesia es una cueva de ladrones. Y digo esto porque lamentablemente cuando se habla de Malaquías, lo único que nos viene a la mente es el tema del diezmo. Bueno, vamos a hablar del diezmo y vamos a ver qué dice la Escritura acerca de este tema. En el capítulo 3, versos 6 al 12, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Señor, bendice tu palabra, por favor, a nuestro bien. Háblanos al corazón, Señor. Te imploramos esto especialmente en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se dio cuenta usted que hay una repetición deliberada de así dice Jehová? Esto es solemne. Hermano, a ver, no es Malaquías el que está hablando, es Dios el que está hablando a través del hombre. Pero hay que tomar muy en serio estas cosas. Dios está hablando al pueblo. Y por extensión a nosotros, siendo que estamos leyendo la palabra que ha sido inspirada por Dios. Hay que tomar esto muy en serio. Cuando Dios les dio la tierra al pueblo de Israel, Dios les aclaró antes de entrar a ese lugar que, ojo, la tierra es mía. Y esto es importante. El pueblo estaba entrando allá en la saga del Éxodo,
después que pasó una generación que se tuvo que poner en disciplina, estaba listo la nueva generación para tomar posesión, pero Dios tiene que aclarar que si bien es cierto que Dios les entregaba la tierra donde fluía leche y miel, es decir, una tierra próspera, Dios les dijo, la tierra no es de ustedes, es mía. En el libro de Levíticos, que, ojo, es importante que tomemos nota de esto, el libro de Levíticos, a ver, lo pongo de esta manera, se trataba del manual que Dios había dejado para los levitas, de ahí el nombre, con el fin de que estas personas entendieran cómo debían aproximarse a Dios y ministrarle. No se podía ministrar a Dios de cualquier manera, como hacemos hoy, que ministramos a Dios como a nosotros nos gusta y no como Dios espera que sea servido. Y Dios le dio pautas a los levitas que no solamente tenían que ellos implementar, sino que tenían que luego transmitir al pueblo. Eran los maestros de Israel. Y en ese manual de instrucciones en Levítico, Dios les dijo en el capítulo 25, verso 23, yo les leo el texto, después esto se graba, así que después en casa pueden leerlo con más detalle, pero dice, la tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué? Dice, porque la tierra mía es. Ustedes van a poner el pie en ese suelo, pero la tierra es mía. No podemos poner un cartel diciendo yo soy el dueño. No, señor, Dios es el dueño legítimo. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Eso lo dijo Dios en la ley, en el libro de Levíticos. Nosotros sabemos que la generación que salió de Egipto no se ajustaron a las normas y tuvieron que pagar con 40 años de deambular por el desierto. Comienza a levantarse una nueva generación y cuando vamos al libro de Deuteronomio, lo que vemos es una repetición de algunos de los conceptos que le había dado a la generación que salió de Egipto para preparar a esta nueva gente anterior a tomar la tierra prometida. Y Dios les dijo en Deuteronomio 10:14 a esa generación, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Miren lo que está diciendo. Y luego, no solamente Dios es dueño de todos los cielos, pero entonces baja aquí y dice, y la tierra y todas las cosas que en ella hay. O sea que el pueblo también es patrimonio de Dios. Unos siglos después, más o menos unos 300, 400 siglos, aparece David, y David entendió esto, siendo que era rey de Israel, y él en el Salmo 24 cita exactamente esas palabras de Deuteronomio. O sea que esto me muestra a mí que David entendió lo que Dios estaba diciendo y es por eso que lo repite. Era parte de su ADN espiritual. Este hombre vuelve a citar Deuteronomio, dice, aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. A ver, hermano querido, escúchame una cosa. Nosotros a veces yo escucho a las personas decir amén, 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 pero ¿realmente se hace realidad esto en nosotros? La iglesia contemporánea, ¿aceptamos que todo lo que hay en el universo es de Dios? Porque escuchamos a las personas decir amén, pero no estamos actuando en convicción. La gente dice, esto es mío, yo me lo gané, me pertenece a mí, mi vida es mía, hago lo que quiero, mis bienes son míos, hago lo que quiero. No, señor, la Biblia dice que... la Biblia nos abre el panorama, nos saca de una mente obtusa y nos muestra cómo ve las cosas Dios. Y dice que todo pertenece por derecho propio a Dios. Dios le dio a su pueblo Israel la tierra para que sea un administrador de ella. No que le robe el patrimonio de Dios, se hagan dueños de lo que le pertenece a Él. Ellos tenían que tener en todo momento presente que Dios era el que sostenía la creación, la tierra. En el caso de esta gente era Dios el que traía las lluvias o las estaciones, era el que de alguna manera influenciaba para que produzca la tierra, para que dé sus resultados y de esa manera poder ellos sostenerse. Entonces tenían que confiar, es un llamado a confiar en la providencia divina.
no en los esfuerzos o en la misma tierra, sino en el Dios de la tierra, que era el que prosperaba los resultados de la misma, en lugar de confiar en la acumulación del capital. El pueblo de Israel, 500 años antes del nacimiento de Cristo, que es la etapa, cronológicamente hablando, la que estamos enfocados en Malaquías, ellos empezaron a poner su confianza en la acumulación de capital, de bienes, con los cuales comerciar, con los cuales hacer funcionar la economía de la región, que estuvo paralizada por 70 años debido al exilio que habían padecido en manos de los babilonios por orden divina. Acá estamos llegando a lo que yo estimo es el versículo central de todo el libro de Malaquías, el capítulo 3, verso 6, donde dice, yo no cambio, porque yo no cambio, dice, hijos de Israel, no habéis, o hijos de Jacob, debo decir, no habéis sido consumidos. Y yo llego a esa conclusión debido a la tesis de todo el libro de Malaquías y además el contexto general. Arranca en el capítulo 1, esto ya lo vimos, capítulo 1, verso 2, diciendo que Él los amó. Versos 2 al 5 del capítulo 1 nos habla de la elección de Jacob. Y luego en el capítulo 4, verso 2 nos habla que Él traerá la salvación. Mientras tanto, mientras llega esa salvación, Dios ahora los está sosteniendo, los está prosperando. Las cosas no estaban bien, ciertamente, porque, repito, están llegando a una tierra desolada, pero sin embargo Dios tiene las manos en el asunto y Él es el que se va a encargar de preservarlos. Acá lo que se pone de relieve es la fidelidad de Dios versus la infidelidad del pueblo de Dios, que debieron de haber servido incondicionalmente a Dios, pero estaban haciendo todo lo contrario. Y eso es lo que hemos estado viendo a través del libro de Malaquías. Así que es por la pura inmutabilidad de Dios, el carácter de Dios, que ellos existen. Ahora, la pregunta es, bueno, a ver, ¿por qué no merecen estar presentes? ¿Por qué no merecen existir? Bueno, la respuesta está en el versículo 7 del capítulo 3. Noten que dice, Dios les dice esto, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. O sea que lo que observamos es una tradición de desobediencia, de obstinación, de no querer aceptar cómo Dios plantea las cosas. Miren, yo no sé, ¿no? Pero estamos viviendo en esta época, en la iglesia contemporánea, una obstinación semejante a la de esta gente. Estamos empecinados en no escuchar o no obedecer la palabra de Dios. Que la gente la usa, la Biblia, no se puede negar. Pero el problema es cómo la estamos usando la Biblia. Somos selectivos, lo dije muchas veces, selectivos de lo que dice la Biblia. Este tema de los diezmos es uno de ellos, ahora vamos a ver por qué. Dios, en lugar de consumirlos, como realmente esta gente lo merecía, francamente, no solamente los preservó, sino que además ahí vemos que les hace un llamado santo. Les dice, volveos a mí, y yo entonces me volveré a vosotros. O sea que esto lo que hace es poner de relieve cómo lo que Dios afirmó en el capítulo 1, verso 2, cuando les dijo, yo os he amado. Esto era la manifestación del amor que Dios tenía por todos ellos, aunque no lo merecían. Hermano querido y amigo, déjame decirte una cosa, Estamos viviendo en momentos muy tumultuosos en la sociedad contemporánea. Y a veces parece que, o podemos pensar de que Dios se desconectó completamente de los quehaceres del hombre. Dios todavía te está llamando. Dios nos está diciendo, volveos a mí, a través del Evangelio. El problema no es un Dios callado. El problema son oídos cerrados. No es un Dios que guarda silencio, sino una humanidad que no le da el frente a Dios, sino la espalda. Volveos a mí. Dios nos está llamando todavía
a venir a los pies de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. El problema no es Dios acá, ¿eh? En la ecuación el problema somos nosotros, un pueblo obstinado, una gente obstinada que, igual que en los días de Malaquías, no estamos prestando atención al llamado de Dios. Se nos está acabando el tiempo, se te está acabando el tiempo. Y Dios nos está llamando, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Claro, el pueblo, en lugar de atender el llamado del Señor, de volverse, reconocer que si Dios los está llamando a que se vuelvan es porque habían gravitado lejos de Dios, porque es una cosa absurda que Dios les diga vuelvan si están a los pies del Señor. Así que cuando Dios les dice vuelvan es porque esta gente estaba alejada del Señor. Y lo que llama la atención es que en lugar de parar y decir, bueno, vamos a pensar un poco en esto que nos está diciendo, porque, si Dios me está diciendo que tengo que volver, es porque realmente, aunque pienso que tengo una relación íntima con Él, realmente esa relación está rota. Esta gente cínica, en lugar de escuchar lo que Dios está diciendo, lanzan otra vez un reproche contra Dios diciendo, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Se ponen un poco ustedes en la situación dentro del cuadro? Dios dice vuelvan y ellos lo miran a Dios como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿En qué hemos de volvernos nosotros? En este viaje que hicimos con Gloria a visitar a mi hija, para los que no saben, tengo una hija viviendo ahí en el Caribe. Qué lindo, ¿no? Me voy de vacaciones a la playa, al Caribe. Y bueno, fuimos a la playa con mi señora. Y a mí me gusta, ¿saben lo que es hacer snorkeling? Es esta gente que se pone una máscara en la cara con un tubo para respirar, eso es. No bucear no buceo, me gustaría pero no lo hago, pero me gusta hacer snorkeling para ver la fauna, ¿no?, de que hay abajo en el agua. Y entonces me metí en el agua y uno está con esa cosa mirando los peces de colores y los corales y es una cosa espectacular. Es famosa la isla esta para hacer snorkeling. Claro, mientras uno se está nadando, está distraído y casi hipnotizado por la belleza de esa fauna. Unos peces hermosos de colores, de diferentes tamaños, curiosos, vienen a ver de qué se trata esta cosa rara que está flotando en el agua. Y uno queda fascinado con eso. Y va nadando, y lo que me noté es que yo me empezaba a meter hasta que en un momento dado me levantaba y me daba cuenta que la orilla se me había quedado muy atrás. Y entonces lo que yo tenía que hacer es volver. Es decir, agarrar y pegar la vuelta. Nosotros a veces en el mundo hacemos snorkeling y nos dejamos anubilar por todas las cosas atractivas que hay en el mundo, lo que ofrece la sociedad contemporánea. Y ahí vamos, nadando en medio de la sociedad y quedamos asombrados o fascinados por la moda, las ideas, las películas y una cantidad de cosas que el mundo tiene para ofrecernos, que a fin de cuentas es instrumental al diablo, ¿no? Todo esto manipula, maneja todas estas cosas para mantenernos distraídos y nunca levantamos la cabeza para ver qué tanto nos hemos alejado de Dios. Dios está diciendo, levanta la cabeza y vuelve. Vuelve. Dios está llamando hoy a la iglesia a volver otra vez a los pies de Cristo Jesús porque hemos remado o hemos nadado muy lejos de la orilla, muy lejos de la seguridad del Señor. Y ojo, estamos creídos que estamos bien, pero no estamos bien. Estamos lejos y en terreno peligroso, donde pueden existir tiburones y cosas por el estilo, y el mundo está lleno de eso. Con esta pregunta que hace esta gente cínica, no reconocen que están actuando mal, que están haciendo las cosas mal. Al contrario, se sorprenden que Dios les esté diciendo, muchachos, tienen que volver. Y eso que se dedicaban al culto, porque era gente que ciertamente, venían al santuario donde se reunían, aunque todo estaba hecho un escombro ahí, traían las ofrendas aunque estaban en mal estado,
Y se sentaban a escuchar a los sacerdotes, que eran los predicadores de Israel, que predicaban cualquier cosa. Eso es lo que vimos en el capítulo 2, versos 1 al 9. Pero bueno, esta gente se fumaba todo lo que decían estos charlatanes que hacían o enseñaban todo mal. Bueno, la gente por lo menos hacía el sacrificio para escuchar y en una forma ser orientados mal por las enseñanzas de estos caballeros que tenían que orientar a Israel a acercarse a Dios. Entonces, con todo eso, estaban trabajando, levantando los muros de la ciudad que había quedado hecho todo un escombro, tratando de trabajar y levantar el templo. ¿De qué está hablando Dios? ¿Cómo que nos volvamos a Él si estamos metidos en todo esto? Y entonces Dios les va a demostrar cómo, según la denuncia del versículo 7, ellos se apartaron de las leyes de Dios y no las guardaron. Dios lo que va a hacer ahora, y esto es importante que lo entendamos para comprender el tema del diezmo. Dios lo que va a hacer es tomar un ejemplo. Este no es el problema de la gente de Judá. Está tomando un ejemplo de cómo ellos no se estaban sometiendo a los rigores de la ley. No es que el problema de Judá es que no traían los diezmos. No, había un montón de cosas en las que estaban fallando, estaban violando la ley de Dios y esta era una de ellas. Si ustedes observan, por ejemplo, hemos estado mirando todo el libro de Malaquías y vamos a ver que la denuncia de Dios es cómo ellos fallaban o deshonraban a Dios en el trato hacia su persona, el trato a su carácter. Ellos le estaban fallando porque no trataban a Dios como algo central en la vida de la nación, cómo trataban el sacerdocio, cómo trataban las enseñanzas, cómo trataban el matrimonio. En el capítulo 3, verso 5 vemos cómo trataban a otras personas. Dice, por ejemplo, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano. Miren cómo trataba esta gente a sus coetáneos. Y encima ahora, en el capítulo 3, versos 6 al 12, cómo tratan con sus posesiones. Ellos consideraban que ahora, en este momento, en esta situación de crisis, lo importante, lo central es amasar posesiones para seguir adelante y construir la economía de la sociedad, en lugar de darle la centralidad y obedecer la voluntad de Dios para toda la nación. Por eso es que Dios les dice, volveos a mí. Sí, nosotros hoy hacemos exactamente lo mismo. Nosotros estamos más interesados en cómo se mueven las economías y acumular bienes en lugar de darle lugar central a Dios. Por ahí viene el tema del robo. Ahora, ellos pensaban que estaban todo fenómeno con Dios. Lo mismo que sucedía en los días de Isaías, Porque, en fin, qué sé yo, como indiqué, le daban el culto, traían los animales, atendían las enseñanzas que daban los predicadores de la nación, pero la realidad es que la comunión con Dios estaba completamente fracturada. El culto, hermano querido, no te acerca a Dios. Tú puedes venir todos los domingos aquí a la congregación, pero eso no implica que tienes una comunión personal con Cristo. La religión no acerca a nadie a Dios. La religión debe ser el resultado de nuestra cercanía con Dios. La práctica de nuestra cercanía con Dios, la demostración que estoy cerca de Dios, no el medio por el cual nos acercamos a Dios. La única manera de acercarnos a Dios es Jesucristo. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. El problema es que desplazamos la centralidad de Cristo para poner los rituales. Y en todas partes del mundo lo que pensamos que por el mero hecho de cumplir un horario ya estamos acercándonos a Dios. No, te estás acercando a la religión, cualquier religión que sea, pero no necesariamente acercarte a Dios. Los escribas y fariseos estaban metidos adentro del templo, ministrando todo el tiempo, casi a veces 24 horas al día. Y sin embargo, cuando Jesús vino, les reprochó la actitud de esta gente. No nos equivoquemos, la religión no es lo que nos acerca a Dios. Es Cristo Jesús el que nos pone en contacto con el Señor. Y la religión, nuestra religión, es la consecuencia de esa cercanía con el Señor. Y entonces Dios lo que hace acá es encarar a esta gente con una pregunta tremenda. Les dice en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Hermano, hay una sola respuesta a esa pregunta. Es una pregunta retórica, lo que llamamos en
la gramática, que tiene una sola respuesta. ¿La respuesta cuál va a ser? No. A mí, un loco puede decir, sí, bueno, es legítimo robarle a Dios, pero eso es una locura. Lo lógico es que cuando Dios hace la pregunta, el pueblo sabía perfectamente cuál era la respuesta. ¿Puede el hombre robar a Dios? No, señor, es incorrecto robar a Dios. Y entonces Dios les lanza la acusación diciendo, bueno, ¿saben una cosa? Ustedes saben que no es correcto robar a Dios y ustedes me han robado. A mí me hubiese gustado ver la cara de esa gente cuando el profeta en nombre de Dios les lanza esa acusación. Otra vez, ellos en lugar de decir, bueno, momento, a ver, ¿qué estamos haciendo acá? Otra vez sale el cinismo de esta gente y lo increpan a Dios diciéndole, ¿en qué te hemos robado? ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Por eso es que Dios está enojado. ¿En qué te hemos robado? A ver, Dios te está haciendo una acusación diciendo, estás en pecado, y yo le digo, ¿en qué pecado? ¿Necesitas a Cristo? ¿En qué necesito a Cristo? ¿Necesitas volverte a mí? ¿En qué me tengo que volver? ¿Me estás robando? ¿En qué te estoy robando? Pero es una cosa, estamos tratando a Dios de loco, de desubicado. ¿Cómo se atreve Dios a culparme o a acusarme de algo? Esta cosa la verdad, no se puede entender lo que estaba metido adentro de las sienes de esta gente. Y entonces Dios les responde, y atención, porque Dios responde en vuestros diezmos y ofrendas. Y hago énfasis en esto porque cuando las predicaciones que yo he escuchado acerca de Malaquías, todas se enfocan en el diezmo. Pero no dice diezmos, sino dice en los diezmos y las ofrendas. Y ya habló de las ofrendas. Por eso es que no se explaya en esta porción. Tienen que irse al capítulo 1, donde Dios dijo, ustedes traen unas ofrendas que no sirven para nada. Es una sinvergüenzada lo que traían, animales todos roñosos, arruinados, en fin. Y eso le entregaban a Dios. Y Dios le dijo, esto es un asalto, es una sinvergüenzada, este tipo de culto. Así que dice, en los diezmos y en las ofrendas. Repito, no se explaya ahora en las ofrendas porque ya lo hizo Malaquías. Pero ahora se enfoca en el asunto del diezmo. O sea que el delito del cual están siendo acusados es mucho más grave, más profundo, más extenso que el tema del diezmo. Dios les hace un tremendo juicio en el verso 9 y es porque le robaban a Dios. Y no solo le robaban lo que a Él le pertenece, le robaban la honra. Capítulo 1, verso 6, le robaban el temor a Dios, el respeto que se le debía a Dios. Le robaban la gloria a los sacerdotes, capítulo 2, verso 2. Corro porque esto ya lo hemos visto, hermano, váyanse a los videos. Le robaban a Dios sus bienes, la tierra es mía. Y eso se apropiaban violentamente del patrimonio de Dios. Cuando les dice en el verso 10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, les está indicando que comiencen por cumplir las normas más elementales de la ley. Entre ellas el tema del diezmo. Es decir, tengan un cambio de actitud hacia la acumulación de bienes. El capital que se están amasando. Tienen que poner a Dios como prioridad, no el capital o los bienes. Acá el problema, hermano querido, en Malaquías, no es los diezmos y lo demás está todo bien. Hoy escucho en las iglesias decir, hermano, estás bajo maldición porque no traes los diezmos. Resulta que después el hombre agarra, llega a la casa y le da una paliza a la señora. No, eso está bien, lo podemos hablar en consejería pastoral. Pero trae los diezmos, porque si no estás bajo maldición. O una persona que agarra y engaña a la señora o al marido. Bueno, tú traes los diezmos porque si no estás bajo maldición. Eso lo podemos conversar. Eso está bien. Podemos vivir un cristianismo mediocre, miserable, hacer lo que se nos da la gana. Mientras traigas el diezmo, zafas de la maldición. Lo otro está bien, ya podemos hacer un círculo de oración. No, mi querido, no. Dios está censurando a la nación por todo el raterismo y todo lo que hacían mal en esta etapa. Y el diezmo era una cadena de cosas que estaban estaban violentando la ley de Dios. Así que cuidado con esto de cuando te dicen, si no traes el diezmo estás bajo maldición, lo demás todo está bien. Lo podemos arreglar en oración. No.
Tú puedes traer todos los diezmos fielmente, pero si vives una vida torcida, estás en serios problemas con Dios. Tú puedes traer más del diezmo, puedes traer todo tu salario a los pies del Señor y Dios te lo va a vomitar si tú no traes las cosas como corresponde, especialmente la condición de tu corazón. Dios dijo, volveos a mí, no vuelvan el dinero de ustedes a mí. Está reclamando a las personas, no la billetera. Bueno, ahora quiero que veamos un poquito qué es el diezmo. Porque con esto hicimos un lío históricamente con el tema del diezmo. ¿Qué es el diezmo? A ver, ante todo, fíjense otra vez, quiero que me sigan con sus Biblias, Vamos a hacer exégesis. Capítulo 3, verso 10. Dice, traed los diezmos, y no termina ahí. Note que dice, traed los diezmos, no al pastor, no al sacerdote, sino dice, traed los diezmos al alfolí. Dice, ahora, escúchame una cosa, ¿qué es el alfolí? Porque eso es una palabra que hoy no la usamos para nada. El alfolí, rayanamente hablando, es un depósito, es un silo. Ustedes manejaron por acá, por el sur de Ontario, van manejando cuando vamos al retiro, vieron que hay unos tambores cilíndricos enormes. Bueno, esos son silos, eso es un alfolí. Ese es el depósito donde se guardan o se conservan los granos. A eso se refiere este texto cuando dice traer los diezmos al alfolí. No solamente eso, pero noten para qué es. Dice, y haya alimento en mi casa. No dice, haya dinero en mi casa. Eso se lo agregamos nosotros ahora. Hacemos una interpretación de lo que no dice la Biblia. Dice, haya alimento en mi casa. Esto, miren, cuando leemos este verso y leemos eso y nos paramos un poco, tendría que hacernos pensar cómo estamos interpretando el asunto del diezmo. Usted no se come las monedas guardadas en un banco. El diezmo era para alimentar. Haya alimento en mi casa. Ahora, ¿qué son los diezmos? Bueno, la Biblia nos dice que los diezmos son el producto de la industria agropecuaria de la nación. Otra vez, noten que dice los diezmos, todos los diezmos, no el diezmo. Ahora voy a explicar por qué es importante el uso del plural y ese adverbio que modifica esa palabra, ¿no es cierto? Ese sustantivo, cuando dice todos. Todos los diezmos. Ya lo vamos a mirar. Espérenme un segundito, téngame paciencia. Volvamos otra vez a Levíticos, que como le indiqué al principio es el manual de instrucción para los levitas, que eran los maestros de Israel. Y Dios, no los predicadores, sino Dios en la ley dijo estas palabras. Capítulo 27, versos 30 al 32, dice, y el diezmo de la tierra. Y podría parar aquí, pero sin embargo, por las dudas, vamos a ver cómo inserta información. Y dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Eso lo dice Dios. Repito, no dice de todo, sino lo que es la simiente de la tierra y el fruto de los árboles. Es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta cláusula acá? Bueno, porque a veces gente que vivía lejos tenía que transportar las bolsas de los granos. Imagínense, si usted tiene un tacho de esos lleno de granos, ¿cómo lo transporta para llevarlo donde se tenía que presentar las cosas? Así que la gente podía entonces redimir esos granos por dinero. Era una manera de facilitarse lo que podría ser un serio problema para el transporte de esos granos. Así que dice otra vez, si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello y ahora escuche esto, y todo diezmo será, todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Dios. Y podemos saltar al verso 33 si quieren, que dice, no examinará si es bueno o malo, hablando del ganado, ni lo mudará, y si lo mudare, lo bueno y lo malo con que lo cambió será santo, no podrá ser rescatado. No podrá ser rescatado. Ahora, hay dos cosas que me llaman la atención. Número uno, noten que a veces decimos,
Dios quiere lo mejor, pero jamás en la ley Dios dijo, traigan los animales más gordos y ustedes quédense con lo podrido, lo que no sirve. Porque era torpedear la economía de la nación. Lo que Dios decía era, de todos los animales, bueno, malo, lo que sea, ustedes ponen la vara y van a contar el 10%. No te vas a fijar si es bueno o es malo. Pasa el 10%. Si Dios no está diciendo, tú pasas hambre y me das todo lo mejor a mí. Dios estaba diciendo, el diezmo pasa de este lado, mío es. ¿Qué decían los tiempos de Malaquías? No, ellos ponían la vara y decían, toda la porquería se la damos a Dios. Por eso Dios protesta diciendo, me traen todos los ciegos, los cojos, lo que no sirve para nada. Deliberadamente ponían la vara y decía, este me lo quedo yo, este se lo damos a Dios. Este me lo quedo yo, está más gordito, aquel que no sirve para nada, estéril, se lo damos a Dios. Y ese era el problema. La ley decía, no Señor, no vas a hacer ese tipo de discriminación. Dios dice, de todo lo que produce la tierra, el 10% lo traes. Hay tres cosas acá que llaman la atención en esos versículos. Uno, el diezmo es exclusivo de los granos y los frutos de la tierra. Segundo, se podía cambiar por dinero. Ahora, ojo con eso. Dios, si nosotros vamos a cambiar los granos, vamos a tener, a adherir un gravamen del 20%. En lugar de traer el diezmo, van a traer el 12%. Y de los animales no se puede redimir. ¿Por qué? Porque el animal puede caminar. Al animal lo agarramos, esos animales, y lo traemos caminando. Cargarse las bolsas en el hombro, no se puede cargar una, dos bolsas. Pero si vivían lejos, no sé cuánto puede caminar uno. Entonces, si tiene que traer el diezmo de toda la producción de un año, era imposible. Por eso Dios dice, pueden redimir eso con dinero y traerlo. Uno puede decir, bueno, pero la persona puede meterlo arriba de los animales. Sí, bueno, pero a lo mejor el hombre no se dedicaba a la cría de animales, se dedicaba solamente a la siembra. Así que esa persona, para poder transportar, tenía que pagar a alguien un dinero para que pueda transportar todo el grano, y entonces ya no era el 10%, era un gravamen enorme que a lo mejor no se podía sostener. Por eso Dios provee estos requerimientos para facilitarle a las personas a cumplir justamente los mandatos de la ley. Ahora, noten ustedes que solamente de estos productos se reclamaba el diezmo. En Israel había otras profesiones, y usted no va a encontrar en ningún lugar del Antiguo Testamento, de la ley, ¿no?, que Dios le decía, ustedes van a traer el diezmo de todo lo que produce la nación. Hoy le dicen a las iglesias, de todo lo que ustedes ganan tienen que traer el 10%. No, eso la Biblia jamás lo dice. Dios le dijo en la ley que el diezmo va a ser del grano, el fruto de los árboles y los animales. Había joyeros en Israel. Había artesanos en Israel. Había personas que cosían las sandalias en Israel, zapateros. Había personas que cosían la ropa que usaba la gente. ¿Qué piensan? ¿Que andaban todos desnudos o con una sola prenda? Había personas que a lo mejor se dedicaban a la peluquería, qué sé yo, barberos, pero que era una economía que era funcional. Había pescadores en Israel. Había pastores asalariados en Israel. Y usted no va a encontrar jamás que Dios le dice, todos esos oficios tienen que traerme el diezmo todos los meses o todos los años. No, Señor, Dios dijo, ustedes me van a traer el diezmo de lo que produce la tierra, el grano, y de los animales, el fruto de los árboles y los animales. Eso es exclusivo. ¿De dónde sacamos la idea de que la Biblia dice que de todo lo que produce el trabajo de la persona, de eso Dios pide el diezmo? Jamás la Biblia dice semejante cosa. Yo no toco acá lo de Abraham y todo eso porque yo di una serie que les pido, si tienen interés en verla, hablen con el hermano Bolaños que les puede dar a lo mejor la serie de todo. Yo expliqué lo que habla la Biblia a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento acerca del diezmo, y van a ver que hacemos un lío bárbaro con las Escrituras con este tema. Entonces noten que, tomando nota de lo que dice el libro de Levítico, es totalmente consecuente con lo que dice acá o reclama Dios en Malaquías capítulo 3, verso 10. Trae los diezmos al granero y haya alimento en mi casa.
Número 2, ¿cuál es el propósito entonces del diezmo que tenía que traer Israel? Otra vez, libro de Números, capítulo 18. Dice lo siguiente, versos 21 al 24. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué? Dice, por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Y qué? ¿No puedo ir yo al tabernáculo de reunión a ministrar? ¿Por qué le tengo que dar el 10% al levita? Me quedo yo con el diezmo y yo voy a ministrar a Dios. No, dice, no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Si tú te acercas, así nomás, me quedo con el diezmo, yo me voy a presentar porque a fin de cabo no necesito intermediario, me presento delante de Dios. Bueno, tienes que pagar con tu vida. La paga del pecado es fuerte, dice Pablo en su teología. Y algunos fueron temerarios y pasaron de largo las prescripciones divinas y pagaron con sus vidas el desafiar a Dios. Así que Dios, para no tener que terminar a toda la gente, dice, no, vamos a poner un asunto acá. Dice, no te vas a acercar, lo va a hacer el levita en tu nombre. Dice más, los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestras descendientes, y no poseerán los levitas heredad entre los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? A ver, a todos los demás le da tierra para que la cultiven y se forren los bolsillos. Porque al fin de cabo no era para que vivan en la miseria, sino para que otra vez acumulen capital y la economía se mueva y la gente tenga un buen pasar, un bienestar. Dios los bendecía. Como dice Malaquías, ustedes pruébenme si no voy a abrir las ventanas de los cielos, los voy a hacer hasta que se harten de bendiciones. Los levitas no. ¿Cómo los levitas no? ¿Y ellos de qué van a vivir? Así que todo el mundo recibe la tierra gratis, una tierra por la cual no trabajaron, casas y demás, tierra gratis para trabajar, van a ser bendecidos. ¿Y esta gente de qué va a vivir? ¿Por qué el levita no? Bueno, Dios les está diciendo, los levitas no tendrán posesión, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. O sea que lo que hace Dios es, fíjense qué bien que maneja la economía, es una constitución en donde les dice, bueno, ustedes van a recibir la tierra, los voy a mantener y los voy a prosperar, pero esta gente es la que se va a encargar del ministerio. Y yo me voy a encargar de mantener a estas personas que no van a poder trabajar la tierra y llenarse los bolsillos. Van a vivir por fe de lo que yo les dé. Voy a tomar esos diezmos y eso va a ser exclusivamente para la alimentación. Por eso dice, haya alimento en mi casa, para alimentar a este cuerpo, a esta tribu que no tiene derecho a la tierra. Ellos van a ministrar en nombre de Dios a toda la nación. Resulta que en los días de Malaquías, debido a que la gente recién había llegado a la tierra y estaba todo hecho un desastre, todo era escombro, había que reconstruir la nación, la economía, la sociedad, no había nada. Entonces, ¿qué pasa? Los campos estaban sin producción, los animales dejaban mucho que desear. Por eso la gente daba a Dios lo que no servía y se quedaban con lo poco que era bueno, porque no es que tenían un montón de ganados. Repito, insisto, las situaciones que están de regreso del exilio, esta gente tenía a lo mejor sus negocios y empresas cuando estaban en Persia o en Babilonia, pero ahora están viniendo a una tierra devastada. Había que empezar de nuevo. Así que el ganado era poco, no había producción en la tierra. Por lo visto, había muchos animales que, ya les digo, estaban enfermos y que un desastre. Así que la gente traía la ofrenda a Jehová, lo peor quedándose con lo mejor para ellos, para el patrimonio, y de esa manera poder salir adelante. Los sacerdotes, que de por sí ya venían haciendo todo mal, se encontraban con que no tenían cómo mantenerse o mantener sus hijos y sus familias, se dedicaron a trabajar igual que ellos. Y total que esto trajo un efecto dominó.
Los sacerdotes se dedicaban a trabajar la tierra con todos los demás, no se estudiaban las escrituras, no ministraban a Dios y entonces toda la sociedad colapsaba. No había trabajo en lo espiritual, se enfocaron solamente en acumular y en construir y resulta que en lo que es el culto a Dios se vino abajo y eso es lo que se nos muestra en el capítulo 1 y 2 de Malaquías, cómo esta gente pervertió el servicio y el culto a Dios. Dios no fue un caprichoso que dijo, vamos a sacarle a este y le vamos a dar al que no trabaja. No, estaba tratando de poner en orden una estructura que haga que el pueblo funcione bien, coordinadamente, para que todos prosperen. Pero no. La gente no tenía preocupación por la situación de los sacerdotes. ¿A mí qué me importa? El problema del sacerdote. ¿Por qué le tengo que dar el alimento a este señor? Yo tengo mi terrenito, mis animalitos y qué sé yo, gracias que meto hombro con hombro a poner ladrillos para levantar los muros y el templo. Gratis. Que tampoco era gratis porque lo pagaba Ciro, ¿eh? Acuérdense que él subvencionó todo el asunto de la construcción. No era gratis, alguien lo estaba pagando, ¿eh? Pero bueno, esta gente pensaba todo torcido y dice, bueno, ¿por qué le tengo que dar yo plata al sacerdote? Bueno, por no darle los diezmos al sacerdote, miren dónde estaba la nación. Era un desastre total, donde nadie prosperaba. Que se arregle como pueda el sacerdote, que se lo coman los piojos, que salga a trabajar como los demás. Bueno, otra vez Dios lo que hace es corregir este error y los desafía diciendo, probadme, pónganme a prueba. Si yo no soy, dice, porque yo, Jehová, no cambio, por eso hijos de Israel no haber sido consumidos. Dice, Dios, mi palabra, lo que yo prometí no cambia. Y Dios les dice, yo prometí bendición, probadme. Dice Dios, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, hasta que se harten de bendición. Otro detalle que hay que tener en cuenta es el uso del plural de los diezmos. Dice todos los diezmos, no dice el diezmo. Algunos intérpretes han entendido esto de los diezmos como la suma plural de cada familia que traía el diezmo. Tenemos acá al hermano David, él trae su diezmo. Tenemos al hermano Yadú, trae su diezmo. Acá el hermano Gerardo trae su diezmo. Entonces a eso le decimos los diezmos, es decir, la suma de las 3 personas que traen cada uno sus diezmos. Esos son los diezmos. No, señor. Cuando está diciendo todos los diezmos, está hablando de que había más de un diezmo en Israel. Eso nadie te lo dice hoy. ¿Por qué? Porque somos selectivos con las escrituras. Por lo menos, hasta donde podemos penetrar, aparentemente hay 3 tipos de diezmos. Esto merece más estudio en la cultura, pero por lo menos detectamos unos 3 diezmos. 2 seguro, uno podría cuestionarse, pero por lo menos 3 diezmos, creo yo. El primer diezmo es el de la cosecha. Levíticos 27:30, ya lo leí, dice, y del diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Dios. Eso se traía todos los años. El segundo diezmo, que era el diezmo de las fiestas o el diezmo festivo, y eso se preparaba se entregaba cada 3 años. Tenemos acá en Deuteronomio, muy interesante este pasaje, acuérdense que el primer diezmo iba a los levitas. Este segundo diezmo era para los levitas y todos los demás que traían el diezmo para comer todos juntos en una fiesta. Dice así el texto, Deuteronomio 14, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de las manadas y de los ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere largo, tal como les indiqué antes, tan largo que no puedes llevarlo a ese grano, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, etc. Comerás allí, y aquí está el punto, es distinto al otro. Acá vas a comer
En esta fiesta comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia y no desampararás al levita. No te olvides del levita, porque Dios proveyó diezmo para el levita, pero este diezmo ahora es para todos, para fiesta, para celebración. Y el tercer diezmo que pienso acá, tal vez se puede discutir esto, yo creo que este es otro diezmo más, que es el diezmo para los pobres y los extranjeros de la nación. Deuteronomio 14, de Deuteronomio 14, dice, el fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere entre tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Capítulo 26. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, no el anual, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante, etcétera. Ustedes después lo pueden leer, ¿no? Quiero correr un poquito. Les leo el texto para que vean que está en la Escritura. Yo no me estoy inventando esto. Es decir, acá lo que tenemos, a ver, si pudiésemos contemporizar, lo que tenemos es un sistema de welfare. ¿Qué hacemos con los pobres de la tierra? Yo escucho a algunos pastores que dicen, mira, en Israel todo el mundo era rico, todo el mundo era bendecido por Dios. No, señor, había pobres. Sí, había gente que se forraba los bolsillos, pero había pobres en Israel. Hoy escuchamos a algunos diciendo, si tú traes tus diezmos no habrá pobres en la iglesia. Pero vamos, señores, ¿cómo leemos la Biblia? ¿No dijo Jesús que tendremos pobres con nosotros? ¿A quién le vamos a prestar atención? ¿A los chantas que le roban la plata al pueblo de Cristo? Pero por favor. Un sistema que velaba por la gente que estaba en necesidad, a pesar de que la nación era bendecida por Dios. Había pobres, iba a haber pobres. Iba a haber viuda, gente necesitada. Dios entonces establece ese sistema, esa red social, para ayudar a esta gente desposeída. Por eso dice la palabra diezmos, que está en plural. No era el 10%, por lo menos era más, yo diría el 25% a grosso modo, de los ingresos de la nación. ¿Se dan cuenta que tenemos todo el asunto agarrado para tenemos el tema tirado de los pelos? Bueno, usted siga trayendo su platita a los pastores estos que le dicen cultiven, hagan pacto, siembren y vacíese los bolsillos si quiere, es un problema suyo. Pero no es lo que dice la Biblia. Por otro lado, noten que los diezmos no eran otorgados para que los sacerdotes de Israel vayan y se compren los carros de última moda, con caballos alazanes, hermosos, de músculos tremendos, con las colas todas afeitadas y qué sé yo, con cejas largas, con el carro con las ruedas de oro, y el tipo ahí va con las ¿cómo se le dice? Las varas esas con las que manejan los bichos estos, haciendo pompas, ¿no es cierto? Miren el carro, Dios me bendijo, miren cómo ando con el BMW en las días de Málaga, haciendo facha con el carro de oro para que todo el mundo vea cómo bendice Dios, la ostentación. No se daban los diezmos para que la señora del pastor se compre la ropa de lo más caro, con sombreros de alas anchas y poder caminar y hacerse el pavo real en medio de la congregación, mandar a los hijos a las escuelas privadas, tener un jet privado que lo espera en la puerta de la iglesia. Vamos, señores, por favor. El diezmo era para comer, no para hacer ostentación, para pasar por los demás, explotando a la nación que empobrecía, para ellos enriquecerse, para que el sacerdote viva en mansiones descomunales, que esté para ir de un baño a la cocina tiene que tomarse un avión o un micro, de tan grande que es el lugar. Y sin embargo, hoy eso es lo que se promueve, tienen que traer los diezmos y lo depositan a los pies de los pastores. Yo sé que esto que estoy diciendo
amerita que se me tire piedra. Bueno, arréglesela con Dios. ¿Qué quiere que le diga? Arréglesela con la Biblia. Yo le estoy abriendo solamente lo que dice la Escritura. Estoy leyendo los versículos. Usted verá lo que haga. Esto es lo que la ley decía. Y eso es lo que reclamaba Dios: traed los diezmos al depósito de granos y haya alimento en mi casa, para que la cosa comience a funcionar. Haya gente dedicada al estudio, a manejar las cosas de Dios como corresponde, a aprender cómo se deben acercar a Dios y que representen a mi pueblo para que no caigan bajo el juicio divino. Pero ¿qué pasaba? Dice el verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. No las habéis guardado. Lo hicieron vuestros padres y ustedes siguen la herencia. No prestan atención. La maldición que pesa sobre esta gente es porque pretendían vivir bajo los preceptos de la ley cuando ellos tiraron la ley por la ventana. No les interesaba. Lo mismo que hacemos hoy. Hoy hablamos de los diezmos. Usted todo lo que gana, usted es un zapatero, tiene que traerme el 10%. Usted es uno que pone clavos en la pared, tráigame el 10%. Usted es dentista, tráigame el 10%. Usted es millonario, especialmente traiga el 10%. Y a todo el mundo el 10%. ¿Y qué hacemos con el 10%? Póngalo acá. Yo voy a orar. Voy a orar por este 10%. Y no contento con eso, fíjense en el latrocinio, ¿no? Porque Dios acusa de robo. Dice, traigan los diezmos y eso sí, haga pacto con Dios. ¿Por qué no hace un pacto de $5,000? Miren ustedes, yo me voy a parar hoy y le voy a decir, hermano, a ver, los hermanos que están de este lado, los que quiero que hagan un pacto con Dios, los que quieren hacer un pacto de $5,000, ¿por qué no pasan adelante, por favor? De este lado, los que quieren hacer pacto de $1,000, pónganse aquí adelante, por favor. Y el que no tiene un mango partido al medio, ¿qué hace? Quédese allá atrás, por favor, donde está el hermano Graving filmando. Qué lindo Dios que tenemos, ¿eh? Qué fiera, es para darle un aplauso, ¿eh? Y la gente vacía las billeteras entregándole el dinero a estos sátrapas. Deshonramos a Dios. Lo que adoramos es un Dios que lo que hace es pelar a la gente. Sacarles el dinero. Dios te bendice con el trabajo y Dios te roba el producto de tu trabajo. Qué lindo Dios, ¿eh? Qué bien representamos a Dios. Con razón Dios denunciaba a esta gente. Ustedes me robaron el honor. No hay temor de esta gente. Capítulo 1, verso 6. Acuérdense, dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Dice, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor. ¿De qué manera ustedes muestran ese respeto por las cosas de Dios? En el Nuevo Testamento, como para ir atando los cabos, jamás se nos enseña que la iglesia tiene que traer los diezmos. No hay un solo mandato, yo siempre hago énfasis en esto. Pablo y los grandes hombres de Dios tuvieron mucho cuidado de dejar la doctrina y la conducta para el pueblo de Cristo. No se le escapó detalle. Nos dicen, tienes que hacer esto y no hagas esto otro. En cuanto a las enseñanzas, rigurosos. No hay lugar para que, a ver, ¿cómo tenemos que creer este asunto? No, la Biblia, el Nuevo Testamento, el manual para la iglesia, las cartas apostólicas nos dejaron todo lo que es pertinente y urgente para implementar. Y no hay un solo mandato en las cartas pastorales donde le dice a la gente de Cristo, no te olvides de traer el 10% de lo que ganaste. No hay uno solo. Agarran versículos donde Jesús hablaba de los fariseos cuando decían, ustedes traen el diezmo del comino y del eneldo y qué sé yo, que no es un mandato de traer diezmo, está diciendo lo que hacía esta gente. Pero agarramos ese pasaje y lo traspolamos y lo aplicamos ahí está, hay que traer el diezmo. Hebreos, cuando habla de Abraham. A ver, Abraham traía los diezmos. No, señor, Abraham no trajo los diezmos. Abraham, lea bien la Biblia. Abraham trajo los diezmos de una guerra y se la dio a Melquisedec. Pero jamás dice que Abraham de todo lo que tenía traía todos los meses los diezmos. Por favor, señores, leamos bien la Biblia. No, ¿cómo no? Abraham trajo los diezmos. Antes de la ley se traía los diezmos. La forma en que interpretaban los sacerdotes la Biblia es la forma en que se interpreta hoy. Y lo hacen para robarte el alma. Hoy el pueblo ofrenda a Dios
no siguiendo el precepto de la ley. Estamos bajo la gracia. La ley, nos dice Pablo, fue lo que nos llevó a los pies de Cristo. Es el tutor, el ayo que nos llevó a Cristo. Se terminó el rigor de la ley. Se cumplió en Cristo. Ahora estamos en la gracia. Dios nos hizo pueblo en Cristo Jesús. Ahora las cosas funcionan distinto. Es interesante porque dice, usted tiene que cumplir la ley de los diezmos. Bueno, pero la ley dice también que un hijo contumaz hay que apedrearlo. No, esa no. Bueno, la ley dice que si encuentras a una mujer en adulterio hay que apedrearla. No, pero eso es extremo. Claro, cuando se trata de plata hay que cumplir la ley. Los otros pecados, no, eso no se aplica a la iglesia. Pero señores, a ver, crezcamos un poco. Dejemos de que nos hagan la lobotomía y nos metan cosas raras en la cabeza. Despiértate, pueblo de Dios. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y la única manera de volver a Dios es a través de Jesucristo. ¿Me dan 5 minutos para hacer una aclaración? Yo me voy a sacar de la ecuación en esto que voy a decir. Hace muchos años que estoy acá en la iglesia, y la iglesia ha sido buena conmigo. Debo decir el Señor, pero bueno, usándolos a ustedes. En cuanto a la iglesia dándome el sostén, ha sido fiel la iglesia. Y le doy gracias a Dios por eso. Así que por eso es que, porque esto que voy a decir puede ser subserviente. Y yo soy enemigo de eso. Por eso es que digo esto para salirme, que sáqueme de la ecuación. Y quiero hablar ahora a través de la cámara y los que están acá presentes, algunos nuevos. ¿Qué hacemos con los pastores en las iglesias? ¿Qué hacemos con los misioneros? El otro día alguien puso yo tengo una serie de contactos y no sé cómo funciona bien lo del Facebook, cómo entra la gente, pero alguien puso, los pastores que vayan a trabajar. Y dijo unos comentarios que me llamaron la atención. Yo no contesté porque no vale la pena entrar en un debate con esto, ¿no? Pero digo, a ver, ¿el pastor vaya a trabajar? Todos mis consiervos que están en el ministerio no trabajan. Dígame una cosa, cuando una persona está sentada 7 horas en un escritorio, 8 horas, escribiendo en una computadora, trabaja. Pero si un pastor está sentado 8 horas escribiendo en la computadora, estudiando, no, él no trabaja. Si una visitadora social va a visitar a una familia para escuchar cuál es su problema, y le pagan un sueldo, trabaja. Pero si un pastor va a visitar a una persona, no trabaja. Si una persona está en un teléfono, ¿no es cierto? Estas que llaman por teléfono, a mí me llaman a 2x3 los hindúes para venderme la limpieza de ductos. Me tienen hasta acá con la limpieza de los ductos. Ese hombre está en el teléfono marcando números, trabaja. Cuando un pastor habla por teléfono, no trabaja. Y puedo hacer la lista, Digo, pero a ver, ¿cómo pensamos nosotros? El misionero que se va a la jungla. Vemos a un bombero o uno de estos que podan árboles en la jungla, cortando, haciendo camino para que eventualmente construyan una carretera, trabaja, suda el pobre hombre. El misionero que se mete con el machete para ir a evangelizar a los indios, no, ese no trabaja, está de vacaciones, está tomando sol, está tomando piña colada en un árbol con los indios. Bueno, esa es la manera de pensar de la gente. Israel era así, No, los sacerdotes no trabajan, que se las arreglen. Bueno, hay mucha gente en la iglesia que piensa en esos términos. Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le da un poco de instrucción, y acá me voy a tomar una libertad, porque no es un poco difícil. Yo lo que voy a hacer es una conclusión basada en el testimonio interno de la carta, la primera carta de Timoteo. Creo que debido a que existían pastores o líderes en la iglesia que estaban minando la obra de Pablo y de Timoteo, por eso Pablo le escribe a Timoteo y te dejé en Éfeso para que corrijas las cosas que están mal. Así que había un problema allí, y él menciona a Pablo a 2 individuos especialmente que tiene en mente, que estaban haciendo un desastre. Y entonces la pregunta que pienso yo se generó es, bueno, pero ¿y qué hacemos con los pastores entonces? ¿Cómo manejamos esta situación? Probablemente le daban algún salario o algo a estas personas. Y Pablo, a lo mejor Timoteo o alguien le preguntó a Pablo, ¿qué hacemos con esta situación? Y Pablo escribe. Y Pablo dice esta palabra. Por eso esto es especulativo lo que estoy diciendo, pero me baso en el testimonio interno.
Dice, los ancianos que gobiernan bien. No los ancianos, sino los ancianos que gobiernan bien. Ahí hay que parar y decir, bueno, tenemos que, los creyentes, hacer una evaluación concienzuda de cómo se hace el trabajo. Hoy la iglesia no discierne nada, metemos a cualquier mequetrefe, viejo. Cualquier sinvergüenza lo hemos puesto en los púlpitos, que hacen un desastre con el rebaño de Cristo, con la iglesia. No nos importa porque me divierte. No, Señor, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice, y noten cómo Pablo va a agarrar a Timoteo y va a decir, mira, esto que te estoy diciendo no es mi opinión, no es un consejo de Pablo, esto es un asunto de las Escrituras. Pablo era un hombre bíblico, y este hombre dice, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Uno lee eso y dice, ¿qué está hablando este hombre? ¿Está loco? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está hablando de animales acá? Bueno, terminas de leer ese versículo y te vas a dar cuenta dónde apunta Pablo. Dice, digno es el obrero de su salario. La palabra esta, mistos en griego, es lo que tú cobras y lo que cobra cualquier persona cuando va a trabajar. Digno eres tú de tu salario. Y de la misma manera, los hombres que dedican su vida sirviendo al Señor, los profetas, sacerdotes de Israel, el apóstol Pablo. A ver, Pablo en un momento dado no tenía cómo sostenerse para hacer su viaje misionero y se puso a tejer tiendas. ¿Se acuerdan de de Priscila y Aquila, creo que era? La pareja esta. Ellos eran de oficio, hacían tiendas. Y Pablo parece, qué sé yo, entabló una relación y se puso a coser tiendas. Hoy día nadie cose tiendas, ¿no? Hoy le vendemos ladrillos. Pero en aquel entonces la gente viajaba, a veces eran nómades, y entonces había un mercado de demanda de tiendas. Pablo tenía su oficio de coser tiendas. Lógicamente, si estaba 8, 10, 12 horas todos los días, salvo el sábado, cosiendo tiendas, el trabajo misionero se paralizó. Y entonces los hermanos dijeron, no, señor, este tipo no puede quedar sentándose cosiendo tiendas cuando hay tantas almas para predicarles el evangelio. Y le mandaron plata. Le dijeron, deja la aguja ahí, y tú te vas, agarras el barco y te vas a predicar. ¿Qué se creen? ¿Que se ponía crema para el sol y tomaba sol arriba del barco? El apóstol Pablo. Vamos, por favor, no seamos infantiles. El hombre le dijeron, te dejas de pavadas, tú deja eso y te vas a dedicar a esto. Nosotros vamos a ver cómo te ayudamos. No le dijeron cuánto le iban a dar, pero le llevaron la cosa y dijeron, tú te vas arriba del barco, nosotros en lugar de ir nosotros, tú te vas a ir y vas a hacer el trabajo. Hay una cantidad enorme de misioneros. Venimos de Cuba el otro día con un equipo ministerial, y hay hermanos que no tienen qué comer. Que vaya a trabajar. ¿Y qué te crees que está haciendo allá entre medio de la montaña esa gente? Podrían estar en la ciudad, trabajando como todos nosotros y teniendo una televisión de 2 metros de largo, mirando, qué sé yo, D'Artagnan. Pero no está metido allá en los montes predicando el evangelio. Pastores que a lo mejor tú estás mirando el partido de hockey y ese hombre está orando o está estudiando, se está preparando para darle el alimento espiritual al pueblo. ¿Qué extraemos de todo esto, hermano? Lo que Malaquías nos está diciendo acá no es una doctrina del diezmo. Eso es falso, hemos violentado la Escritura. Es un apego a los bienes materiales lo que denuncia Dios. La tierra es mía y tú te apropiaste de lo mío. Dios quiere que el pueblo se envuelva en el ministerio. Que no simplemente levanten las paredes de la ciudad y construyan un templo. Se reconstruyó el templo ese caído de Salomón. Pero Dios no quería eso. Dios quería que el pueblo sea su templo. Que Él pueda morar en medio de una nación santa. Y que la gente se envuelva en ese ministerio. Que haya lo necesario para conservar la funcionalidad constante de ese ministerio.
El tema de los diezmos es uno de los tantos puntos donde Israel no se sujetaba a la ley de Dios. Por eso hace la denuncia en el capítulo 3, versículo 7, que desde los días de vuestros padres ustedes no prestaron ni guardaron la ley, mis preceptos. Si hacemos eso, si cumplimos la voluntad de Dios para nuestras vidas, y acá es donde se aplica a nosotros, Dios abre las ventanas del cielo para bendecirnos abundantemente. Y hermano, no seas obtuso en tu manera de pensar. Cuando Dios dice eso, habla mucho más que asuntos de dinero. Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó la bendición más grande que pueda recibir toda persona, y es enviar a su Hijo Jesucristo para salvarte del horno de fuego. ¿De qué te vale llenarte los bolsillos de plata, de bendición, de ciega, cuando tu alma se va al infierno? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Ciertamente Dios abrió las ventanas de los cielos y asumió forma humana para venir a morir por cada uno de nosotros que con fe venimos a sus pies. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y ciertamente Dios cumplió y está llamando a la gente. Puso a Cristo en una cruz para que tú puedas acercarte a ese Dios. La bendición más grande que puede recibir toda persona es el bendito perdón de Dios, la redención, la seguridad de la vida eterna. Y no solamente eso, pero el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice: Dios nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El problema con nosotros es que no apreciamos las bendiciones que Dios nos dio y nunca estamos conformes. No me interesa la bendición de Dios, lo quiero que la bendición que me da el suelo, el banco. Mi prioridad está ahí. Me rompo el alma trabajando para que la tierra me dé su producto. El banco, los negocios me den su producto para vivirla bien. No me interesa la bendición de Dios, pero voy los domingos a la iglesia, oro a Dios, leo la Biblia, pero eso no es mi prioridad, no es lo que me interesa. Lo que me interesa es la bendición, lo que tiene para promoverme o para proponerme el mundo y la sociedad. Lo mismo que sucedía en los días de Malaquías. Iban a adorar a Dios, pero eso no era el punto central en su vida. No era la prioridad. Por eso Dios les reprocha la hipocresía. Dios abrió las ventanas del cielo. Y nosotros día a día somos bañados con la bendición. Y en lugar de dejarnos mojar con esas lluvias de gracias, abrimos el paraguas. Y así nos va. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Probadme, dice Dios, si no abriré las ventanas de los cielos, y te voy a saturar de bendiciones. Pero bendiciones que valen la pena. No la cuenta bancaria, como prometen los charlatanes, sino bendiciones de verdad. Lo que llena nuestras almas, nuestras vidas. Y la bendición más grande es Cristo Jesús, que todavía hoy a través del Evangelio nos está llamando. Vengan a mi Padre, vengan a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin Cristo nadie llega a ese Dios. Hermano querido, no digo que no ofrendes a Dios, pero no ofendas a Dios. Dios no necesita tu dinero. Dios es dueño de todo, de nuestras almas, de nuestras vidas, de nuestros bienes, todo lo que somos. Este suelo que estás pisando, todo pertenece a Dios. Dios nos dio esas cosas para que seamos administradores de sus bienes. Mira bien cómo administras. Apoya la obra, pero hazlo con un corazón legítimo, genuino. No ofendas a Dios. Dios no necesita tu dinero. Es cierto que la luz y todo esto se paga con dinero en la sociedad en que vivimos, pero cuando ofrendas, hazlo con un corazón alegre, honesto. Decía el apóstol Pablo que ofrendemos según Dios ha prosperado a cada uno. Algunos pueden dar 15%, otros 10%, otros 5%, otros 1%. Pero, en fin, hay personas que no pueden dar y hay otros que pueden dar más, que no quieren, pero pueden dar más. En fin, no hay un porcentaje, es cada uno ora a Dios, mira cómo Dios lo ha prosperado y dice: yo quiero ser parte de este programa de bendición, este programa que es para la gloria de Dios y formar parte de la obra. Y entonces ofrendamos en acción de gracias, no por imposición u obligación, sino con un corazón dadivoso diciendo: yo quiero, Señor, ser parte de este gran programa. Y Dios mira a ese ofrendante y lo mira con alegría, con aprobación. Este es mi hijo, esta es la persona que yo quiero. Dame, hijo mío, tu corazón.
no tu billetera. Eso es lo que honra verdaderamente a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, nos promete el Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos a los que debíamos administrar tu palabra y la explotamos para intereses personales, como sucedía antiguamente en Israel, hoy sucede en la iglesia, Señor. Hay hombres que están despojando a tu pueblo y en última instancia es a ti a quien te despojan de tu honor y de tu gloria. Viven holgadamente a costillas del sudor del trabajo de los feligreses. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a entender las Escrituras como tú la inspiraste. Que no nos movamos ni a izquierda ni a derecha de los conceptos que has dejado para tu pueblo. Líbranos de caer presos, esclavos de estos usurpadores de gloria, estos que se están llenando de dinero a costillas de tu pueblo. Y permite que podamos tener un corazón dadivoso, venir con las ofrendas y decirte, gracias, Señor, quiero darte esto, que es algo de lo mucho que tú me provees y me has provisto. Y aún me proveerás, Señor, para gloria eterna. Bendícenos, Señor. Sigue sosteniendo el ministerio en todo rincón del mundo, de hombres y mujeres, misioneros y gente que está trabajando con un corazón genuino, que llevan hasta lo último de la tierra esta bendita palabra de amor y esperanza para los perdidos. Y para nosotros los que ya te conocemos, palabra de aliento, de estímulo, Señor, para que seamos perseverantes, dando gloria a tu nombre. Guárdanos, Señor, porque te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.